Martes 27 de agosto de 2024, jornada o emisión número 610 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema es la masacre de varios soldados de las fuerzas especiales en Antioquia, Segovia, Antioquia, nordeste antioqueño, a comienzos del año 2024, unas circunstancias bastante complejas, ya que allí delinquen por parejo las FARC, el ELN y el denominado Clan del Golfo, de quien se presume, de acuerdo con los mismos testimonios del hermano del señor Petro, aportó dineros del narcotráfico para financiar la campaña. Gustavo Petro, presidente. Este grupo ha venido disputándole al ELN y las FARC tanto la incidencia en la minería ilegal como en el narcotráfico en una zona que históricamente ha sido convulsa y conflictiva. Entonces vamos a ver los hechos, a analizarlos y a sacar las conclusiones de lo que allí sucedió en febrero del año 2024. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación de carteles de narcoterroristas colombianos en 2024? Pues al comenzar el año 2024, en el que estamos transcurriendo nuestras vidas, ya estaban muy definidas las zonas de presencia de los diferentes carteles de narcotráfico. Uno los controla las FARC, otras zonas las controla el ELN y otras algunas ramificaciones del Clan del Golfo. Pero como la demanda es altísima y hay una presencia muy fuerte de los carteles de narcotraficantes mexicanos en la zona, se han desatado una especie de guerras por la ocupación geoestratégica de algunos lugares y por la expansión que se ha venido presentando. Erróneamente se le llama territorialidad y resulta que en términos de geoestrategia la territorialidad es únicamente para los estados, para la presencia oficial. Lo otro es presencia delictiva y es expansión geoestratégica. Entonces, en síntesis, se ha visto un incremento en esa actividad y siguen los enfrentamientos por controlar comunidades, territorios y obviamente producción de los narcóticos. Al mismo tiempo, hay una evidente narcodictadura en varios países y un evidente maridaje de estos grupos con esos narcogobiernos, es decir, así el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua y el de Bolivia. Los carteles del narcotráfico y los delincuentes que andan en estos avatares tienen su ligazón y su metodología para coordinar todo tipo de acciones criminales. También estos grupos criminales colombianos, en asocio con los mexicanos y también de manera independiente, han organizado sus redes de distribución en varios continentes, en Europa, en África, en Asia y se presume que hasta en Australia u Oceanía. Pero sí la hay en el viejo mundo y naturalmente en Latinoamérica, pues tienen todos los contactos, porque estos carteles están distribuidos desde hace muchos años en varios países: Salvador, Guatemala, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Entonces, es prácticamente el mundo entero el que está cubierto por la presencia cada vez más organizada de redes de distribución y en el viejo continente muy cercanos con las mafias calabresa de Italia, rusa, albana, española, francesa y desde luego inglesa que está al otro lado del mar, del continente europeo. También con la yakuza japonesa, con la mafia iraní, con la mafia siria. En la medida que el negocio ha crecido, también han crecido las sociedades y las redes que se mueven por el norte de África, por el centro de Europa, por el centro del Asia, etcétera.
Desde hace 2 años ya largos ocupa el cargo del Ministerio de Defensa el señor Iván Velázquez, absolutamente inepto, ignorante, incapaz y fuera de eso sesgado, ideologizado, petrista hasta los tuétanos, de visión comunista retrógrada y enemigo declarado desde antes de ocupar ese inmerecido cargo de las fuerzas militares. Pero como se trata de hacerle daño a la institucionalidad y de tener un inepto que sea capaz de arredrarlas y convertirlas en un elemento negociable para el señor Petro, él es el ideal, no da pie con bola, no tiene ninguna capacidad de liderazgo, no tiene el conocimiento de la operatividad de las fuerzas militares, no distingue ni siquiera los grados militares, pero ahí está y es el ministro de Defensa. La inmoralidad del señor Gustavo Petro es aterradora, es muy recurrente la información que probablemente es consumidor de alucinógenos y además de eso, el mismo hermano lo echó al agua y hasta el hijo que recibió dineros poco santos y lo estuvieron investigando por eso, pero parece que ya tienen la fórmula de darle la torcedura al cuello y evitar que se destape ese escándalo. Hacen que Petro sea un sujeto inmoral, pero además él, cada vez que sale al exterior, se la pasa defendiendo a los narcotraficantes, de lo cual se podría inferir que efectivamente tienen nexos mucho más grandes con ellos que la presunción de que le dieron algún dinero para la campaña. Es importante ver que en la zona donde ocurrieron los hechos hay una trascendencia de fuentes financieras para el ELN no de ahora, sino de toda la vida. Desde su propio nacimiento el ELN se expandió desde el occidente de Santander hacia el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño y el sur de Sucre y Córdoba. Y en la zona donde hay explotación minera, maderera, agropecuaria, pesquera, el ELN ha estado presente extorsionando a los habitantes. Ayer veíamos que en esta zona el cura Laín se hizo célebre, que luego de ir en los púlpitos a instigar la unidad de la violencia revolucionaria comunista y terrorista, ya fue a practicarla en el monte y en las regiones contra finqueros, comerciantes, transportadores, etcétera. Entonces, esas fuentes financieras del ELN han sido desde siempre. Y luego, cuando apareció el narcotráfico, que no tenía mucha presencia en esta región, sino que ha aparecido muy puntualmente desde los años 90, se creció la presencia del narcotráfico en la región y el ELN comenzó a controlarlo. Luego ya vinieron disputas con las FARC y ahora entró a terciar también el Clan del Golfo, que reemplazó a la Casa Castaño. Entre tanto, esa negociación de paz que viene promoviendo el señor Petro sigue siendo una farsa, una mentira, un engaño, una ilusión quimérica, y eso ha facilitado que todos los carteles de narcoterroristas, es decir, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros, lo único que busquen es cómo arrinconar al débil e inmoral gobierno del señor Petro para conseguir más ventajas en las mesas de conversaciones y al final, en lo posible, no ceder nada porque ellos parten del principio que quien tiene que ceder es el gobierno y no los bandidos. Y eso nos hace también dudar que el canciller, que es bastante livianito, más o menos de la misma catadura intelectual de la ministra de Minas y Energía y de la actual ministra de Desarrollo, nos da la sensación de que en realidad la sinergia del gobierno del señor Petro con la Casa Blanca es de una prevención total desde allá y de un odio de clases comunistas desde acá que pasa más por el deseo figurativo del canciller que es, repetimos, demasiado livianito, carente de esos conocimientos y desde luego de el señor Petro cuya actitud
grotesca y bochornosa en cada escenario internacional, solo demuestra que la patanería y la guasonería son sus condiciones en la relación del gobierno colombiano con otros gobiernos. Así es de que lo real es que en la Casa Blanca hay mucha prevención y poca sinergia con el gobierno del señor Petro. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del nordeste antioqueño, en especial el municipio de Segovia, cuyo control es disputado a sangre y fuego por todos los grupos narcoterroristas? Pero, mi coronel, vemos en el mapa de la derecha que el nordeste antioqueño es una zona supremamente estratégica para cualquier acción criminal, porque está muy cerca del Río Grande de la Magdalena, es el descenso final de la cordillera central que atraviesa todo el oriente del departamento de Antioquia y gran parte del centro. Entonces la cordillera comienza a descender hacia el Valle del Magdalena y en el otro sector se une con la geoestratégica e importante zona del sur de Bolívar, donde queda la famosa Serranía de San Lucas, que es una formación cordillerana semi-independiente de la cordillera central, que tiene una extensión importante y unas condiciones propias para generar allí cualquier tipo de violencia. Y la prueba es que ahí existen todas las tres agrupaciones buscándose la posibilidad de controlar la región. Y también limita por el norte con la zona conocida como el Bajo Cauca, que es por donde cruza el otro río, el Cauca, que más adelante va a unirse al Magdalena y formar un solo gran río. Esa hondonada del Cauca atraviesa todo el departamento antioqueño de sur a norte y separa exactamente las dos cordilleras, la central y la occidental. Entonces, salir del nordeste antioqueño, bajar al cañón del Cauca y subir a la cordillera occidental es muy cerca. De remate, la zona es de un gran asentamiento aurífero como ganadero y comercial, y los municipios han sido creados al calor del afán de enriquecimiento de muchas personas, pero casi ningún municipio de estos con identidad propia, porque la transhumancia de seres humanos es grande y desde luego donde hay transhumancia hay posibilidad de violencia y de todo tipo de acción delictiva. Entonces el municipio de Segovia está ubicado en todo el centro nororiente del departamento, con eh, salida hacia el sur de Bolívar a las mm, montañas de la Serranía de San Lucas, con prospección hacia el río Magdalena, y al occidente con prospección hacia el río Cauca, y con una cantidad de pobladores flotantes permanente y con presencia de todos los actores generadores de violencia, hacen que sea epicentro, igual que el vecino municipio de Remedios, que tiene una larga historia de violencia, y ayer lo veíamos, que ahí precisamente cayó el cura Laín. Y eso ocurrió hace 50 años y no se evoluciona, lo cual indica que ni la dirección política nacional, ni la regional, ni la local han tenido una visión de cómo reorientar estas zonas, hacer las sinergias que permite la constitución de los municipios y buscarle otros tipos de economías, de incentivos, de métodos de educación y de combate al delito naturalmente. Se ha dejado en las fuerzas militares y de policía una responsabilidad que es demasiado grande e imposible de cumplir solas. Gracias, mi coronel. ¿Por qué fueron desplegadas las fuerzas especiales del ejército al municipio de Segovia una semana antes de la masacre de 4 soldados en ese lugar? Desde finales del año 2023, mediados del año inclusive, comenzaron a aparecer muchos muertos en la región. Y el producto de los muertos es una vendetta de mafiosos entre las FARC,
el ELN y el Clan del Golfo. Como vemos en la foto muy diciente, esta región en una pobreza extrema en medio de tanta riqueza, porque es mucho el oro que se saca de Segovia y al mismo tiempo es mucha la coca que se siembra y se procesa para hacer cocaína en esa zona, deforestando una zona muy rica en maderas, pero también con bosque primario que difícilmente se recupera después de que se destruye. Y era cada día más preocupante la situación y poca la acción de la seguridad en estos caseríos donde se ve que las aguas negras corren por las calles y que los niños caminan descalzos sobre esos sitios polvorientos y que las personas viven ahí al lado y lado de esa zona, consumiendo bastante polvo de la carretera en la época seca, que pasa un vehículo y levanta mucha tierra. Entonces, en esas condiciones, los bandidos de los tres grupos comenzaron a asesinar gente que generalmente terminan siendo los civiles, porque entre ellos casi nunca se enfrentan, pero sí van y le matan los apoyos a uno u otro. La situación se fue poniendo muy compleja hasta que el gobierno, que es muy amigo de esos grupos y tiene la misma ideología de cuando Petro era terrorista, decidió, a pesar de las conversaciones que tenía especialmente con las FARC y el ELN, enviar el ejército, en particular las fuerzas especiales, para combatir a esos delincuentes. Pero todos sabemos que sin los medios suficientes, porque al mismo tiempo comenzó a pelear con Israel, entonces nos fuimos quedando sin repuestos, sin aeronaves, con la fuerza aérea cada vez más limitada, con las disputas internas de los bandidos imponiendo el terror y siempre con el cuento de que los derechos humanos por encima de todo, obviamente para las fuerzas militares, porque los bandidos pueden hacer lo que sea y el otro día el señor Petro está hablando con ellos, ya que lo que hay es que aclimatar la paz. Entonces, en ese escenario, se enviaron más de 200 soldados de fuerzas especiales cuya misión no es esa. Las fuerzas especiales son para golpear objetivos en operaciones conjuntas de Fuerza Aérea y Ejército y en lo posible, si se requiere, de la Armada Nacional con transporte fluvial. Pero no son unidades de choque ni de estar patrullando permanentemente las zonas porque son entrenados es para golpear sobre el objetivo y hacer incursiones especializadas y procesos de observación y de ataque sorpresivo y no para estar patrullando como contra guerrillas normales, porque para eso existen los batallones de combate terrestre de contraguerrillas. Mi coronel, ¿quiénes son los cabecillas de la cuadrilla Jorge Arboleda del Clan del Golfo en el nordeste antioqueño? Pues son dos bandidos que, como se nota, de muy bajo nivel académico, pero de una astucia impactante. El uno se dice que es prácticamente analfabeto, el tal Luis Daniel Terán Baldovino, alias Matías el Chuzo o el Niño, pero para imponer el terror, controlar los laboratorios de coca y generar todo ese tipo de dinámicas de los grupos criminales en la zona, es un campeón. Y el otro es un chocuano, de origen chocuano, Carlos Alberto Segura Ramírez, que vive en la zona, que se le tiene confirmado que apenas tiene cuarto de primaria y es el que ejecuta todas las acciones criminales que le ordena su cabecilla. Y han estado inmersos en asesinatos de campesinos, de adversarios políticos, en narcotráfico en forma abismal, en minería ilegal, con dragas y con otros métodos artesanales, especialmente con mercurio, afectando la naturaleza, secuestros de personas prestantes de la región, extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, contaminación de aguas y cursos hídricos en general, y sembrando el miedo y el terror. La gobernación de Antioquia ofrece importantes recompensas por quien ayude a capturarlos, pero ya sabemos que
Ellos tienen una red de inteligencia muy poderosa dentro de la comunidad. Quien se atreva a denunciarlos es familia total muerta. No personas, sino familia total muerta, porque son sin compasión. Estos sujetos han tenido allí una relación compleja, sui generis, extraña, con el ELN y las FARC. A veces se enfrentan y se matan por negocios y a veces coordinan envíos de embarques y trabajan de manera sincronizada. Y cuando se trata de atacar a las fuerzas militares o de policía, están prestos a unirse y cometer delitos. Por eso nos queda la duda si en la emboscada en la que murieron unos soldados de las fuerzas especiales participó solamente el Clan del Golfo o hubo una combinación con el ELN o unos hicieron el trabajo de inteligencia y otros activaron las trampas. Lo cierto es que la forma como ocurrió esa emboscada tiene más ADN del ELN que del Clan del Golfo, sin descartar que en este grupo también hay sujetos que pertenecieron a las guerrillas y que están ahora dedicados exclusivamente a traficar narcóticos. Entonces vemos que hay dos cabecillas de la peor laya dispuestos a asesinar a quien sea para controlar la región y controlar todos los recursos lícitos e ilícitos que se mueven en la zona, pues también van a las alcaldías y le exigen a los alcaldes que desvíen dineros oficiales para el funcionamiento de este grupo. Y son un imán para reclutar a jóvenes en una zona que ya dijimos es de mucha transhumancia y que llegan en busca de fortuna con la minería, con el narcotráfico y los terminan enrolando en las filas de los grupos criminales y entrenándolos con el uso de armas de la mejor tecnología y más actualizadas para combate de infantería ligera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son las razones estratégicas y tácticas para que hubiera ocurrido el fracaso operacional de las tropas de fuerzas especiales en el municipio de Segovia, Antioquia, el 16 de febrero de 2024? Pues como lo estamos diciendo, las razones son de la ineptitud del ministro de Defensa, que no tiene la menor idea de operaciones militares, pero que además es sesgado en su mentalidad contra las fuerzas militares y que a él pues no le afecta mucho ni le interesa la vida de los soldados, sino que le interesa es satisfacer a Petro en sus ambiciosos deseos de ser Premio Nobel de Paz, a ser constituyente y reelegirse. Y faltó en ese momento que el mando militar también se pusiera en su lugar, les dijera que esa no era la solución, enviar las fuerzas especiales allá, o que si las enviaban eran fuerzas de reserva para que lo que se detectara sobre el terreno se golpeara de manera contundente con todos los apoyos, como se han hecho las grandes operaciones con esas unidades, contra Jogoy, contra Cano, contra otros bandidos de las FARC y del ELN. Entonces ya hay una razón estratégica de fondo, que es el mal empleo de las tropas por ignorancia y sesgo ideológico del ministro. En segunda medida, porque esa zona tiene tropas que tienen jurisdicción y esa jurisdicción debe ser cubierta permanentemente por esas unidades. Pero como desde el gobierno Santos se han dedicado a desmantelar a las fuerzas militares, entonces ya no hay suficientes soldados para cubrir esa zona porque eran soldados profesionales y han ido cumpliendo ya la edad de retiro y las incorporaciones son cada día menores, entonces es imposible llenar las plazas que quedan y eso lo hizo Santos para satisfacer la orden de las FARC de que había que desmantelar completamente el ejército. Comenzó reduciendo las unidades de contraguerrillas, le quitó una gran cantidad de potencial de inteligencia y estaban en el proceso que están buscando ahora, quitarle la fuerza aérea o la aviación del ejército y encontraron un buen filón, que es decir, que se lo pasan a la fuerza aérea y que el ejército se quede sin fuerza aérea, ya que como hay paz, entonces ¿para qué se necesita esas aeronaves
En cambio, que unas aeronaves pasarían al uso estratégico de la Fuerza Aérea y que las otras pasarían al servicio del señor Petro en su embeleco que tiene de la potencia mundial de la vida y a transportar hasta bandidos como hacen con los carros de la UNP, ahora los moverían en helicóptero y los helicópteros pintados de blanco porque son los helicópteros de la paz. Así como Santos dio la orden que los vehículos del ejército se pintaran de blanco, el señor Petro tiene el mismo deseo. Entonces, poner las fuerzas especiales allí es un error estratégico, táctico, y es una afectación a la capacidad operacional de las fuerzas militares y de policía. Pero de remate, si vamos a mirar, esto era una operación que le correspondía a la Policía Nacional, porque el Clan del Golfo no es una fuerza militar con capacidad de confrontar, ni tiene la capacidad militar del ELN ni las FARC, aunque sabemos que existen bandidos allí, no, la forma de delinquir no es igual a la de FARC y el ELN, o sea que eso es un trabajo de policía, y meter las fuerzas especiales allí eh, sin tener información concreta, que tampoco la hubiera tenido la policía, eh, implica que la inteligencia debe robustecerse y trabajar mucho más los objetivos antes de llevar soldados al matadero. Mi coronel, ¿cómo informó Teleantioquia los hechos relacionados con la masacre de soldados de las fuerzas especiales perpetrada aparentemente por el Clan del Golfo en el área rural del municipio de Segovia a mediados de febrero del 24? Y no está dando brega aquí la tecnología, mi coronel. Vamos a ver si lo buscamos. Mientras tanto, aquí porque se enredó el video, pero hay un video de Teleantioquia eh, que lo teníamos listo ahí y no sé qué pasó. Ya lo buscamos. Parece nomás la foto y no el video. Pero ya parece que lo localizamos, entonces vamos a ponerlo. En las últimas horas, tras combates entre el ejército y el Clan del Golfo, 4 soldados murieron y otros 8 resultaron heridos en zona rural de Segovia, al nordeste del departamento de Antioquia. Cata, las autoridades estiman que por lo menos 250 ilegales participaron en el ataque contra la fuerza pública en este territorio cercano al sur de Bolívar. En el área rural de Segovia, Antioquia, durante enfrentamientos contra el Clan del Golfo en la vereda Cancha Manila, se reportó el fallecimiento de 4 soldados. Las víctimas fueron identificadas como Nilson Javier Guzmán Castrillón, Brian Hoyos, Aner Eduardo Lerma Gil y Jason Andrés Medina Camayo. Por parte del ejército, la información que tengo, este enfrentamiento fue a las afueras o lejos de la población civil y hasta el momento no se encuentran comprometidos ellos dentro de este confrontamiento. ¿Los combates persisten o ya...? Según el comandante de la 7ª división, me dice que en estos momentos aún están en enfrentamientos. Además, informó que otro grupo de militares resultaron heridos durante el ataque y fueron trasladados a una institución médica para recibir atención por las lesiones sufridas. Un oficial, 2 suboficiales y 4 soldados profesionales más que resultaron heridos en esta acción reciben atención médica a esta hora, luego de ser trasladados hacia Barranca Bermeja. Nuestra solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y heridos. Según la inteligencia de las fuerzas militares, se estima que el Clan del Golfo cuenta con alrededor de 250 miembros armados en el área que abarca al sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia. Cabe mencionar que este enfrentamiento ocurrió un día después de la visita del ministro de Defensa, Iván Velázquez, junto con la cúpula militar y policial a esa región. Esta es una tristeza que le duele a todo el país, a todos los colombianos. Son nuestros soldados. Envío un abrazo solidario a sus familias y un apoyo indeclinable al Ejército Nacional. Elevo oraciones por la pronta recuperación de los uniformados heridos. Es un golpe fuerte.
máxime que estamos hablando que el día de ayer sostuvimos un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, en donde hicieron presencia 4 departamentos en dicho consejo de seguridad, y que esto suceda hoy, créame que es algo desalentador para nosotros. Ante esta situación, el Comando General de las Fuerzas Militares ordenó el envío de más de 100 soldados a la zona, quienes se desplegarán en el territorio en las próximas horas. Y continuamos hablando de este tema porque, según un informe de corporaciones de derechos humanos, el Clan del Golfo ha reclutado a más de 400 personas en límites de Antioquia y Bolívar. Pues, Claudia, las corporaciones solicitan mejorar la inteligencia militar en lugar de aumentar la presencia de la fuerza pública en esta zona. En el nordeste, municipios como Remedios y Segovia son los más afectados por el conflicto en curso. Estas áreas han sido durante mucho tiempo escenario de enfrentamientos entre grupos ilegales por el control de actividades como la minería. La falta de presencia estatal ha llevado el control armado del Clan del Golfo, que se enfrenta al ELN para expulsarlo de la zona, según las ONG. Según las informaciones que tenemos, que hemos podido constatar en el terreno, se prevé o se tiene un promedio que han llegado alrededor de 400 hombres más de presencia del Clan del Golfo a la zona, que viene claro, en confrontación con la guerrilla y la disidencia, pero también viene, digamos, por el control territorial sobre los procesos, sobre las minas que hay en el nordeste. Digamos, es una zona muy rica en temas de mina de beta, del oro. Además, las ONG informan que en 2021 se registró la llegada de disidencias de las FARC a las veredas de Remedios y Segovia con el objetivo de restablecer el antiguo Frente Cuarto. ¿Cómo hace este grupo para mover esa gran cantidad de hombres? ¿Cómo hace este grupo para movilizarse con todo ese número de tropa? Entonces, ¿dónde está la inteligencia del ejército para evitar esta avanzada que está generando la crisis humanitaria? Las corporaciones solicitan claridad sobre las intenciones de paz de las estructuras ilegales, ya que esta región del nordeste antioqueño es crucial para las discusiones sobre la paz y el cese al fuego. Bueno, entonces vemos ahí cómo Tongo le dio a Boronongo y todo el mundo pretende echarle la culpa al ejército, en lugar de decir que el responsable es con su desgobierno y sus acciones poco claras. Y ahí vemos a un comunista de esas organizaciones no gubernamentales cuestionando que dónde está la inteligencia del ejército. Más bien dónde está el apoyo que debía darle el Estado a la inteligencia militar para evitar eso, y dónde están las tropas que los mismos presidentes Santos y Petro han retirado de allá. Esas serían las preguntas. Y desde luego, ¿cuáles son los planes de gobierno para evitar que la comunidad termine enrolada en esas acciones? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató ante los medios de comunicación el capitán Javier Leal la forma milagrosa como salvó su vida en el sangriento combate? Ahí lo vemos en Barranca Bermeja, en la clínica donde lo entrevistaron. El capitán contó y muestra el celular que, como en las películas del viejo oeste, lo llevaba en el bolsillo, y que el disparo, parece que de fusil 5.56, le golpeó el punto específico donde tenía el celular y no alcanzó a atravesar. De lo contrario, lo hubiera matado porque lo tenía en el bolsillo de la camisa. Entonces, ese antiguo argumento de las películas de vaqueros, que el pastor llevaba la Biblia entre el bolsillo y allí le pegó el disparo y por eso no lo mató, coincidencialmente sí ocurrió en este caso con el capitán eh, Leal, que iba de comandante de esas tropas. Cuando vimos el video y hablamos o escuchamos que había un grupo grande de 250 bandidos, eso nos indica que esa acción, puede que no hayan sido los 250, pero sí un grupo grande, es al estilo ELN. Los delincuentes del Clan del Golfo lo que son es sicarios, y su modus operandi es llegar y asesinar sobre todo gente indefensa, y cuando no han actuado contra las tropas, lo han hecho es con explosivos únicamente y poco enfrentamiento. Pero aquí hubo enfrentamiento e indica que pudo ser el ELN, sin descartar que haya sido el Clan del Golfo, o los dos en ese momento que se sentían
perseguidos por el ejército y se unieron para actuar contra las fuerzas regulares. Y coronel, ¿qué ocurrió al día siguiente en la misma zona con nuevos combates entre soldados del ejército y narcoterroristas del ELN? Pues infortunadamente estaban todavía persiguiendo a estos soldados, a estos bandidos que han asesinado a los soldados, y muy cerca del lugar hubo otra trampa explosiva eh, activada por el ELN y murió otro soldado. Ahí está el soldado Gómez, Wilson Gómez, fue asesinado en ese sector y este sí pertenecía a uno de los batallones de combate terrestre que han sido enviados a combatir a la zona, a estos grupos. Entonces, en 2 días ya iban 5 muertos y más de 6 heridos. Vistos los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logra algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, ELN y el Clan del Golfo? Pues no, no la hay. Y el argumento del señor Petro y su débil ministro de Defensa y la corrupta narcodictadura cubana que le hace el juego es que necesita una paz total con todos los grupos para que no sucedan estos hechos de sangre. No obstante, del dicho al hecho hay un trecho enorme, porque mírese por donde se mire, eso no va a tener solución en este caso específico de la zona del nordeste antioqueño. Nos referimos a solución a corto plazo. Razones muchas, entre otras, es que el negocio es tan jugoso que ninguno de los grupos va a renunciar a hacer la paz para que el otro se quede con esa riqueza. El segundo es que tienen muchas cuentas pendientes entre ellos que ya se vuelven personales y familiares. Entonces, si un grupo de los dos se desmoviliza, inmediatamente el que queda armado los busca y los mata. En tercera medida, tienen ya negocios montados con narcos internacionales que también manejan sus mafias y sus recursos y si se desmovilizan, pues dejarán de cumplirles en negocios ya que estaban funcionando, avanzando y que les habían avanzado dinero. Y todos sabemos que los narcotraficantes lo único que no perdonan es la pérdida del dinero. Entonces los buscarían y los matarían y estos tendrían que verse obligados a volverse a armar. O sea, por donde se le mire, no, no funciona. Y ahora en la parte ya completamente de la metodología del ELN y de Azar, pues todos sabemos que toda negociación que se hace con esos bandidos siempre será un engaño, una farsa, una trama y una manera de buscar legitimación y obtener ganancias. Por lo tanto, es totalmente improbable que haya una posibilidad de que se alcance la paz con estos grupos criminales y menos en esa región tan convulsa. Honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria, en particular a las víctimas del ELN en las múltiples acciones criminales de este grupo, en la que perecieron 5 soldados del ejército en el área rural del noreste antioqueño. Pues aquí tenemos al soldado Jason Andrés Medina Camayo, a Brian Hoyos, a Nelson Javier Guzmán Castellón, a Eduardo Lema Gil y al soldado Gómez, que acabamos de ver que murió al día siguiente.
Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que deja el análisis pormenorizado de la masacre de soldados de las Fuerzas Especiales perpetrada aparentemente por el Clan del Golfo en área rural del municipio de Segovia, Antioquia, a mediados de febrero de 2024. Pues comencemos por decir que es errática e ilegal la política petrista de la paz total. Y es ilegal porque él mismo se encarga de darles un estatus político a los grupos terroristas como el ELN y las FARC, que ya tuvieron su oportunidad y que siempre han eludido cumplirla. Pero de remate el señor Petro se sienta a negociar que la paz con los carteles de narcotraficantes que no tienen ninguna connotación política. El ELN tampoco la tiene, ¿no? Pero los carteles de narcotraficantes del Clan del Golfo, que son delincuentes totalmente dedicados a todo tipo de atrocidades por el dinero. El ELN también, pero le han dado la connotación que porque lucha contra el Estado, y eso pues es muy discutible. Segunda medida, las fuerzas especiales son para efectuar operaciones especiales, por eso llaman fuerzas especiales, no para meterlas a hacer acciones de contraguerrillas, porque es que son unidades que están entrenadas para golpear sobre el objetivo. Claro, acercarse sí al objetivo, hacer infiltraciones, pero son infiltraciones cortas con información muy exacta. Entonces, como decía el sujeto este de la ONG que habló, es que falla la inteligencia militar, no, lo que falla es el concepto operacional que tiene el Estado colombiano, que está desmantelando las instituciones armadas y les está quitando sus capacidades. Y desde luego falla la política de seguridad, que es otra cosa distinta. Eh, el combate al narcotráfico o contra el narcotráfico del narcotráfico es una tarea eminentemente policial. Sabemos que las fuerzas militares han creado equipos para actuar, pero sobre objetivos puntuales, es decir, para caer sobre el lugar, golpear a la estructura que esté allí, destruir los laboratorios e incautar el material, el dinero y los recursos que tengan en ese sitio. Y luego se extraen las tropas y la tarea de perseguirlos y de localizarlos y de capturarlos es eminentemente policial. Entonces, ahí hay un error grave. Sí es cierto que se pueden utilizar tropas de fuerzas especiales para golpear, pero sobre objetivos determinados. No ponerlos a caminar por el monte para arriba y para abajo a buscar el contacto, porque esa es tarea que le corresponde a otra organización de tropas y esas tropas sí pueden hacerlo y ayudar a la Policía Nacional a capturar sobre todo redes urbanas y eh, infraestructura con la cual se muevan esos delincuentes. Es evidente que hay una ineptitud y una ignorancia total en el cargo del señor Iván Velázquez, que nunca ha debido ocupar ese cargo, que es inmerecido para él, porque además es una persona indigna de estar allí. Un sujeto que durante muchos años fue enemigo visceral de las fuerzas militares, que fue defensor de las actividades de los comunistas armados y desarmados, y que fue promotor de la desnaturalización de las instituciones armadas, ni merece ni debe estar en ese cargo, pero es que además es un inepto, no tiene la capacidad de liderazgo, no conoce la operatividad y no le importa mucho, sino lo que él quiere es satisfacer al señor Petro para que cada vez las fuerzas militares estén minimizadas, pero eso sí tiene casa, carro, beca y protección de los soldados que exponen hasta su vida cuidando a un sujeto de muy mala calaña que no merecería ser el jefe de las instituciones militares. También sigue en duda quién fue el autor material. Se dice y se le atribuyó inicialmente al Clan del Golfo, pero por la forma como operan allí o delinquen allí los grupos, todo parecería indicar que tiene mucha más similitud con la forma de actuar del ELN. O lo que es peor, que como el enemigo mío me puede volver amigo con otro enemigo, es que el ELN y las FARC y el Clan del Golfo se unieron y montaron la emboscada tripartita para sacar réditos todos y lograr minimizar la presión militar que se les podría hacer en la zona. Ya lo dijimos, la trascendencia de las fuentes financieras del ELN no es de ahora, sino históricamente han estado allí.
y es la minería, es lo agropecuario, es el narcotráfico ahora, pero también la extracción de minas de madera y el control de la cantidad de ríos que descienden o al Magdalena o al Cauca para facilitar la actividad delictiva en todos los ámbitos. Sin duda que la farsa, que la negociación de paz del señor Petro con el ELN es una farsa, que los bandidos han hecho lo que han querido, que la narcodictadura cubana los tiene viviendo a cuerpo de rey, que la narcodictadura de Venezuela es el cómplice principal del ELN, que estos bandidos se mueven hasta en aviones oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana entre Caracas y Cuba, que coordinan envíos grandes de alijos de narcotráfico hacia las Bahamas o hacia Europa, que cuentan con la complicidad del cartel de los soles en Venezuela y que al señor Petro lo único que le interesa es que le firmen lo que sea para volverlo premio Nobel de Paz y entregarles curules en la constituyente que él quiere hacer para que estos delincuentes sean los que terminen de tirarse al país, ya que Santos y las FARC comenzaron y falta que el ELN le dé el broche de cierre a esa estrategia. En síntesis, como vemos, no podríamos hablar de un buen augurio de las negociaciones de Petro con el ELN y las FARC y el Clan del Golfo, porque son muchos más y más poderosos los intereses oscuros que la realidad de lo que allí ocurre. Y pues desde luego los soldados que murieron en esa acción criminal, muertos se quedaron. Petro siguió llegando tarde a las actividades oficiales, demostrando actitudes demasiado inmorales, pero eso sí, empeñado en eternizarse en el poder y terminar de sepultar a Colombia en las eh, en los vericuetos del socialismo del siglo XXI, igual que la desgracia que padecen Venezuela, Cuba y Nicaragua. Adelante, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Reflexión al episodio 610, hoy, martes 27 de agosto de 2024, donde se presentó la masacre de 7 soldados de las Fuerzas Especiales en Segovia, Antioquia, durante este año de 2024. Objetivo Colombia. La violencia ha sido una constante en nuestro país, en donde no ha habido interregno de paz política, porque como lo hemos analizado en todos los segmentos de este programa de episodios de memoria histórica de Fundel, y siendo el suceso presentado hoy uno más de este acontecer histórico y deprimente, en el cual expusimos las masacres de nuestros soldados de las Fuerzas Especiales de Colombia, perpetradas por grupos de narcoterroristas del Clan del Golfo, supuestamente. Mientras los integrantes de la patrulla desarrollaban operaciones militares para combatir las acciones ilegales y para proteger a los habitantes del área rural de Segovia, entre quienes se pelean el espacio geográfico con los otros grupos terroristas y narcotraficantes comunistas ELN y FARC, no disidencias, porque nunca las ha habido. Y si en vía de discusión se hablara de disidencias, ellos serían quienes están sentados en el Congreso y ahora se llaman los comunes. Bueno, decíamos que se disputan el control del narcotráfico y la explotación ilícita de yacimientos mineros en dicha zona. Pero estos últimos, o sea, el ELN y la narcoguerrilla de la FARC, están sentados en las mesas de negociaciones solo por decir que son y hacen la rebelión para la toma del poder. Y con este ropaje cometen cualquier cantidad de delitos
de los contemplados en el Código Penal colombiano. No necesario describirlos aquí. Y entre esos muchos delitos, uno de ellos es obviamente el narcotráfico y el desplazamiento forzado de la población civil. El análisis es el siguiente. Todo generador de violencia y terrorismo debe combatirse. Empero, da la impresión que se persigue únicamente a los grupos narcoterroristas que no tienen el brazalete del ELN o de la FARC. Estos están delinquiendo igual que el Clan del Golfo, pero al mismo tiempo están sentados hablando de paz de tú a tú con el gobierno. Entonces, no podemos tener momentos de paz, como expresamos al principio, cuando estos episodios de violencia están relacionados con la violencia que de tiempo atrás ha causado la mala política de quienes han gobernado y ahora gobiernan el país, y en el que muchas veces ellos mismos la han generado por acción u omisión y por no entender que la única forma de acabar con la violencia y el conflicto armado en Colombia es atacar a sus generadores. Algo así, como se dice coloquialmente, sin perder la seriedad del mensaje de este análisis, que para dejar el vicio del cigarrillo o del alcohol, lo único efectivo es no fumar o no tomar más. De suerte que si no se extingue el causante del daño, no se puede pretender que el mal se extermine. Es decir, en el caso del narcotráfico, si en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, ya lo expresaba mi coronel casi en todos los continentes, no se combate con rigor el consumo de estupefacientes, pues este abominable negocio nunca se acabará y nuestra fuerza pública seguirá poniendo los muertos. Y en el caso de la violencia y el conflicto armado que desangra nuestro país, el mal lo están causando los grupos narcoterroristas comunistas de la guerrilla y obviamente el Clan del Golfo y sus apéndices. Y la solución es acabar con ellos, bien sea capturándolos y llevándolos a la cárcel, como se hizo con Simón Trinidad y otros bandoleros extraditados, o darlos de baja en combate con las armas legítimas del Estado y proscribir de una vez los llamados procesos de paz, incluido este, que se llama proceso de paz total, los que históricamente solo han servido para atizar y prolongar la violencia. Nuestro deber es presentar estos episodios para que, como decimos en nuestro saludo introductorio, sean conocidos en todos los rincones de Colombia y del mundo entero y evitar, en primer lugar, que se cuenten mal y, en segundo lugar, que no se repitan. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Apunta usted exactamente aquí. La historia debe ser muy tenida en cuenta a la hora de decidir qué hacer con estos grupos criminales. Y como usted mismo lo dice, la historia nos ha demostrado que es un engaño, una farsa y un estratagema de parte de estos delincuentes de actuar como actúan. Entonces, la única opción que le queda al Estado es combatirlos con el poder de las armas, con el poder de la justicia y si ofrecen resistencia armada, eliminarlos, pero no sentarse a dialogar con ellos y a legitimarlos para que los que se quedan en el Congreso pelechando de los beneficios sean la verdadera disidencia, mientras quienes siguen delinquiendo van a buscar nuevas curules y nuevas paces y seguimos en un barril sin fondo y en un tornillo sin fin que parece que nunca tendrá solución. Llegamos al final del ejercicio
Y esta noche los invitamos que vamos a hacer un análisis precisamente de lo que ha sido la actitud del señor Petro en temas de política frente a estos grupos criminales. Y mañana continuaremos en las horas de la mañana con nuestra memoria histórica y en horas de la noche con nuevos análisis y nuevas actividades académicas tendientes a enriquecer nuestra formación como estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo. Muchas Gracias. gracias, mi coronel. Feliz Muchas día gracias, para coronel. todos. ¿Estamos listos, mi coronel? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Feliz día para todos. Realmente. Feliz Gracias. día, gracias. Gracias, mi coronel Gonzalo.